Muy bien, continuamos amigos en TV Perú Noticias, lo de siempre, lo urgente versus lo importante colisionan, ¿no? De alguna manera la planificación no es una de las virtudes peruanas en realidad, y en momentos como estos de incertidumbre, de nubes negras, donde se dice que absolutamente todo el mundo pues está metido en un lodazal, en un gran huaico de corruptelas que se lleva todo por delante, es difícil ver más allá. Y precisamente, bueno, el CEPLAN, el Centro de Planeamiento Estratégico del Perú, se dedica a ver un poco más allá y es un componente de los esfuerzos para llevar al Perú a la OCDE, a esta organización pues, de países de una manera de élite, ¿no? Inmersas en lo que es el desarrollo económico. ¿Se puede? ¿No se puede? Escándalos como los de Odebrecht nos plantean de manera cruda nuestras limitaciones. Son sueños de opio. Javier Abugataz, presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que nos acompaña esta mañana a propósito de la conversación que ha tenido usted en el Congreso. Por supuesto, es un pequeño elemento, ¿no? La discusión que se pueda llevar a cabo en el Congreso de lo que es o debería ser en realidad una estrategia de Estado. Primero, ¿hay razones para el optimismo en medio de una situación como esta? Yo creo que Perú está dando los pasos, tiene las condiciones como para decir queremos mejorar nuestras políticas públicas pensando en la vida de la gente. Eso es lo que es la OECD, son un grupo de países que se juntan para compartir mejores prácticas y decir qué es lo mejor que hacemos para la vida de la gente. Y ayer en el Congreso lo bueno es que todos los partidos políticos dicen que sí, estamos dispuestos a hacer el esfuerzo como sociedad y como Estado todo, ¿no es cierto? Es decir, todas las áreas del Estado. Este no es un esfuerzo que pueda hacer un área separada. Y la otra cosa es que se junta con un esfuerzo que Perú ya aceptó el 2015, que es mirar hacia el 2030, en la Agenda 2030 de Naciones Unidas que firmaron todos los países. Entonces tenemos una idea de a dónde quisiéramos llegar el 2030 con bienestar para la población, con empleo, con adaptación al cambio climático, con prevención, que esa es otra de las cosas que no hacemos en el Perú, no hacemos ni planificación ni prevención, pero aprender a hacer todo eso y tener una sociedad pacífica y con una gobernanza adecuada, eso que es la imagen al 2030. Las herramientas para llegar ahí son las que tienen los países de la OECD, que durante años han ido aprendiendo, y todos estamos aprendiendo, cuáles son las mejores formas de gobernanza, de gobernarnos. Y eso incluye acuerdos anticorrupción y varias cosas más que ya Perú ha firmado. ¿Cómo se fija esta meta del 2030? ¿Tiene que ver con el tema, con las metas de Naciones Unidas, Sí. para, digamos, plantearle al televidente que esto va más allá de Así decisiones que se toman de manera aislada? No, el año es un 2000, contexto global. El año 2015 en Naciones Unidas, casi todos los países del mundo firmaron la Agenda 2030, que es más conocida como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no es cierto? Los 17. Pero es una agenda de mirar el mundo entero, ¿no? Esta es la primera vez que se plantea una cosa así, con objetivos de bienestar. El resumen dice que todos desarrollen su potencial desde muy temprano, es decir, que no haya un daño al potencial de cada ser humano, que nos adaptemos al cambio climático correctamente y que no nos golpee tanto, que todo el mundo consiga un empleo digno y que se logre una producción sostenible y que tengamos sociedades pacíficas y con una gobernanza adecuada. Eso es básicamente. Después vienen 17 objetivos. No sé si ustedes habrán visto, con el INEI presentamos los indicadores para eso. Son 240 indicadores, están publicados en la página del INEI. De esos hay 100 que Perú ya tiene con línea de base y a los que Perú le puede añadir otros que vienen de la experiencia peruana y de la gestión por resultados. Bien, en lo que respecta a la OCDE, que hemos emprendido el proceso, ¿cuáles son los avances fundamentales hasta ahora? Y rápidamente, por supuesto, nos falta casi todo, pero ¿dónde están los principales desafíos para el Perú? La OCDE ayudó desde hace 2 años, en 2014, con una serie de estudios. Son 14 estudios que cubren casi todas las áreas de desarrollo. Perú ha ido avanzando en discutir eso. En algunas cosas, por ejemplo, yo mencionaba, ahora este jueves y viernes hay una reunión de los 3 niveles de gobierno. Eso es algo que no había en Perú. Una de las recomendaciones de OCDE era mejorar el gobierno multinivel. ¿Qué significa? Que el nivel nacional, el regional y el local coordinen mejor. Eso se da en el GORE ejecutivo, por ejemplo, y es la tercera vez. Y eso se tiene que ir institucionalizando, es decir, cómo se institucionalizan mecanismos de coordinación intergubernamental, de mejor gobierno,
de análisis de políticas públicas. Otro de los lemas de la OECD es mejores políticas para una vida mejor, de todos, ¿no es cierto? Entonces, cómo mejorar y actualizar continuamente la política pública y los planes es otra de las herramientas. En cada uno de esos campos tenemos equipos de trabajo. ¿Deberíamos tener muchos mejores equipos? Sí, Perú no tiene, yo creo, todavía, a pesar que estamos avanzando, el personal en todos los campos. Profesionales es clamoroso. Yo diría en todos los campos y en todos los niveles de gobierno. Y se siente mucho en procesos como este. Se siente muchísimo porque tú tienes que discutir, esto es discutir con todos los que mejor saben en los otros países sobre estos temas y tenemos que poder discutir de igual a igual. Yo tuve la oportunidad de estar en Estocolmo en una reunión de los llamados centros de gobierno. En la mayor parte de los países europeos son los primeros ministros, ¿no? Las oficinas de los primeros ministros. Y en esa reunión, la última de Estocolmo, fue para ver cómo llegamos al 2030 todos bien, ¿no? Es una muy buena discusión porque ahí se discute todo, desde producción y consumo, comercio global, crisis, cambio climático, que es un tema muy importante, prevención de desastres, que esos tres temas, mirada al 2030, cambio climático y sus efectos, y prevención de desastres son tres convenios globales que Perú ha firmado también en Naciones Unidas, en el marco de Naciones Unidas, pero que son tomados por estos 35 países como una imagen muy importante de cómo lograrla en los próximos años. Pero cómo empezando desde ahora. Claro. ¿No? Cambio climático y prevención de desastres nos toca directamente. Es que es tan claro que todo eso va junto. Para ir terminando, y no alejarnos de la inevitable coyuntura, cuando hablamos de OCDE, cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de un horizonte, ¿dónde está conectado esto? ¿Qué es lo que...? Porque también lo decíamos fuera de cámaras, no hay que perder tampoco la perspectiva. Si esto está ocurriendo, es porque tenemos separación de poderes, es porque finalmente hay un cauce institucional que tendría que aguantar crisis como estas. Y no hay que olvidarlo, no somos ni de lejos el único país, incluidos algunos de OCDE que tienen también problemas bastante graves de corrupción. Pero ¿qué significa un proceso como este para una preocupación tan grande como es esta proliferación de la corrupción en un país como el Perú? Lo primero creo que es que sí pensar que tenemos una imagen compartida al 2030 permite orientarnos mejor, mejorar la calidad de política. La política fija también estándares de cumplimiento y eso va a hacer que se limpie el panorama, porque uno no puede hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? Cuando uno diseña bien política pública, esa política aclara, y lo que estamos haciendo con los 19 ministerios y con los 26 gobiernos regionales es pedirle que ya mirando al 2030 alineen su plan 2017, el 2018, y que aclaren las metas al 2020, por ejemplo. Todo eso va a hacer que se limpie el campo, ¿no? Que pasa por una serie de calidades regulatorias, además, que va mucho en contra de cierto discurso preponderante de los últimos años en el Perú, no hay que olvidarse. Sí, pero digamos, todos los países desarrollados las han usado. Es decir, esto le llaman el RIA, es el análisis de calidad regulatoria, por ejemplo, ¿no es cierto? Es un análisis muy serio de la política pública y de la mejora y de cómo eso les sirve a los ciudadanos en su día a día. Si se analiza así la política, cada plan de cada una de las 2.500 entidades públicas que tiene que hacer planeamiento debería estarse alineando y los ciudadanos podríamos controlar que se esté logrando las cosas. Eso va a ir siendo cada vez más transparente. Por ejemplo, para el 2018, ahora en abril, vamos a tener los planes de los 19 ministerios, de los 26 gobiernos regionales y los vamos a poder ver. Y ver cómo suman en el territorio, porque para la población en cualquier lugar del territorio, lo que quiere ver es cómo los tres niveles de gobierno llegan, no cada uno por su lado, no peleado. Eso lo va a permitir, primero, tener objetivos claros y política, y la otra es diseñar plan operativo que se junte al presupuesto. La otra cosa que siempre hemos tenido es un divorcio entre plan y presupuesto. El hacer bien los planes 2018, por ejemplo, va a ayudar a que ya es ahora. Eso va a ser ahora en marzo. Eso es lo bueno. Estamos poniendo el plan antes de que el presupuesto por primera vez en muchos años, ¿no es cierto? Muy bien, a más crisis, mejor democracia, podríamos decir. Tendríamos que pelearnos por eso todo el tiempo, y por honradez y por honestidad en la acción pública, ¿no? Javier Abugataz, presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, gracias por, de todas maneras, no dejarnos perder el horizonte. A veces nuestros árboles aquí alrededor se incendian, pero vamos más allá y finalmente tenemos que ir más allá. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vámonos a una pausa, regresamos de inmediato, no se vayan de TV Perú Noticias.